Rey. Baruch atah Adonai Yahweh Sebaot, Abba. Hablaré tu bendita palabra. Queremos oír tu bendita voz, Abba. Úsame para tu kabod, para tu gloria. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, amén, amén. Siéntense por favor allá en casita, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, acá en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación: no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver la cita: bendito es el abacados de protección. Bendito es, ya dije, pero perdón que sea repetitivo, pero es que aquí está el nombre que es sobre todo nombre. Yid Kadashinha quiere decir muy exaltado es su nombre, y eso lo decimos en el Avinu. Tú lo conocimos como Padre Nuestro. Avinu Beshamayim, Yid Kadashinha, muy exaltado es tu nombre. Entonces yo no me inclino hacia el estandarte o hacia la caja, no, sino hacia el nombre. Yid Kadashinha, o sea, muy exaltado. En las Biblias dice santificado sea tu nombre, o sea, muy exaltado es tu nombre. Bueno, antes de empezar el tema, sigo haciendo promoción de los libros y todo el material es gratuito. Este libro se llama ¿Cómo saber si es uno salvo?, en forma de pregunta. Entonces, si lo quieres recibir ahora mismo por medio de WhatsApp, se te hace llegar. O bien que tú los descargues en la página gozoypaz.mx. Este libro es el libro de liberación demoníaca. Aquí todo está basado en la Biblia. Este libro es ¿quién es Yahshua? Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. O sea, tú que ya creíste que Yahshua es el Mashiach, ¿qué pasos vas a seguir? Y este es ¿quién es Yahshua HaMashiach? Y por cierto, los invito a ver un video que le titulé ¿cuál es el nombre del Mesías? Entonces, aquí está explicado, por ejemplo, con letras hebreas, están las concordancias, etcétera, para que tú veas que su nombre es Yahshua, porque Yeshua es un atributo de él, que es salvación. Pero la salvación la salvación no es un nombre, es un adjetivo, digamos, por así decirlo. Entonces su nombre es Yahshua, porque él vino en el nombre del Abba. Él es el Abba. Entonces este es el primer, tema en quién es Yahshua HaMashiach. Y después tenemos aquí el libro donde explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, cuáles son las fiestas, cómo se deben de guardar, todo. Este está en español y este está en inglés para los que hablen inglés o quieran compartirlo con sus amistades o sus amigos, sus familiares. Entonces está en español e inglés y todo el material es gratuito. Todo. Aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Aleluya. Esa es la encomienda que el Eterno me dio. Y entonces se compartió y varios hermanos, ahora como tú, se han unido al ministerio. Vamos a leer la cita de protección del día de hoy y qué mejor ahorita, pues digamos, el Salmo 91. Estas citas de protección yo las estoy compartiendo, tú ya las sabes. Sin embargo, es para que tú les vayas poniendo en un cuadrito, en una cartulina, no sé, y estén en tu dormitorio, en tu habitación. Y cada vez que te levantes veas la palabra del Eterno. Cada vez que te vayas a dormir veas la palabra del Eterno. De esa manera te vas a mantener vivo. Aleluya. Salmo 91, vamos a leer, puedes anotar desde el verso 1 al verso 3. Y de hecho todo el Salmo 91 es de protección. En este caso, nada más del verso 1 al verso 3 del Salmo 91. Dice así: el que habita al talid, es decir, al abrigo se refiere a la protección del Todopoderoso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Porque ya empezaron a salir más enfermedades y van a ir aumentando, se los digo como médico. Entonces vamos a repetir del 1 al 3 y esta cita la pones ahí en tu dormitorio. El que habita al talit, a la protección,
del Todopoderoso morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bendito es Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Nadie como el poderoso de Israel. Ahora, quiero comentar que yo no monetizo los videos de YouTube. Entonces, cada vez que yo les invito a que ustedes compartan el video, yo no gano ni medio peso. No me interesa eso. Me interesa que las almas conozcan quién es Yahshua HaMashiach, porque los tiempos son malos y hay que rápido hacer arrepentimiento todos, estar en todos los pactos y esperar al Todopoderoso. Entonces, recuerden eso, no se monetiza. Ahora, antes de entrar al tema, pero quiero que quede dentro del tema, miren, esta es la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Y nada es casualidad, amados hermanos, nada es casualidad. El último Shabbat abierto aquí fue el del viernes 20 al 21 de marzo, o sea que fue Shabbat. Aquí estuvo abierto del 20 al 21 de marzo. El primer Shabbat ya cerrada la congregación fue el del 27 al 28 de marzo. Entonces el 27 al 28 de marzo ya estaba cerrada y un día antes fue Rosh Hodesh, como ahora, y fue el día jueves 26 de marzo. Entonces, aquí lo que me llama la atención, recapitulando lo que ya hemos venido platicando, es que desde el Eterno cerró la congregación no en el año gregoriano, sino terminó el último Shabbat del año hebreo y al siguiente jueves fue Rosh Hodesh, primero de Aviv, por ejemplo, del primer mes, para que se entienda, y el conteo para Pesaj. Entonces, el Eterno es perfecto. Empezando el primer mes hebreo, empezando el año hebreo, está cerrada la congregación, pero gracias al Abacados he podido, junto con un grupito muy chiquito de hermanos, poder seguir llevándoles la palabra del Todopoderoso. Entonces quiero comentar esto, han sido los meses más intensos. Entonces, desde que está cerrada la congregación, han sido los meses más intensos en cuanto a administración de todos los años anteriores juntos. Si tú que viniste a las fiestas veías filas y filas y filas acá para pasar a la oficina a administración con un servidor, entonces ahora ya esas filas se quedan cortas, por así decirlo. El crecimiento de almas, o sea, más bien el nacimiento de almas, ha sido mucho más rápido que todos los años anteriores. Desde que yo empecé a ministrar la Torah en el 2006, ha superado todo. Estos 4 meses que ha estado cerrada la congregación es cuando más nacimientos de almas para cabo de Yahshua HaMashiach, lo digo, ha habido. Y eso nos prende la alarma. Vamos a Hechos, por favor, en Hechos 3:21. Con esto inicio la administración de las 2 casas de Israel. En Hechos 3:21 dice así, búsquenlo, los espero por amor a los nuevecitos sobre todo. Y tú que ya tienes más tiempo con nosotros, sabes manejar más rápido la Biblia. Hechos 3:21. Me espero unos segundos más y dice así: aquí en desierto es necesario que el cielo retenga, no dice reciba. Esta mala traducción, ya lo hemos dicho, que Leakev, retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Yahweh por boca de sus kadoshim, profetas que han sido desde tiempo antiguo, o sea, de sus santos profetas. Entonces, el cielo retiene, por así decirlo, a Yahshua HaMashiach hasta que se restauren todas las cosas. ¿Cuáles? Se perdió el Shabbat, ya guarda el Shabbat. Se perdió la Brit Milá, la circuncisión física, ya la tienes. Y si no, rápido, apurarse. Tevilá, los nombres correctos, Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh, Shabbat, guardar las verdaderas fiestas del Eterno, no fiestas paganas como la Navidad y Año Nuevo Romano, que son fiestas satánicas. Entonces, esto que yo les estoy platicando, que en 4 meses han nacido más almas que en todos los años anteriores juntos, sin duda Yahshua viene pronto. Porque millones, hace ratito veía yo los reportes sobre los canales,
sobre todo lo que es gozo y paz. Y ya son millones de hermanos. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, es señal de que Yahshua viene pronto. Entonces, los tiempos son muy cortos, ya no queda prácticamente nada. Para el 2021 se tiene que poner mucho peor, si así están las cosas ahorita. Falta la devaluación económica, la crisis económica, el reseteo. Faltan muchas cosas, pero el Eterno está contigo, está con nosotros. Él es bueno, mantente en santidad. En estos 4 meses se han hecho estas cosas aquí en la congregación, digamos, bueno, más bien para darle a conocer a ustedes la palabra. El 7 de abril de este 2020, ministré un día antes de Pesaj a la mujer dando a luz, si se acuerdan, eso, fue una superluna. Entonces, dando a luz, ¿por qué? Porque iban a nacer todos ustedes. Luego celebramos Pesaj. Pesaj es lo que tú conociste como Pascua, pero lo más correcto es Pesaj. Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Bikurim, las primicias. Se presentó la gavilla de cebada. Después transmitimos la superluna de Pesach Sheni, o sea, del segundo Pesach, el 7 de mayo. Y bueno, siguieron los nacimientos y los nacimientos. Después, el 5 de junio, el segundo eclipse penumbral. El 21 de junio se transmitió el eclipse de anillo de fuego. Del 4 al 5 de julio, el tercer eclipse penumbral. Y del 28 al 29 de mayo, desde luego, la gran fiesta de Shavuot, y se presentó la gavilla de trigo. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Pasar primeramente el Eterno estas fiestas que faltan en 8 semanas. Yom Teruah, la reconciliación Yom Kippur y la gran fiesta de Sukkot. Entonces, a lo que quiero llegar es que no sabemos, al menos yo no sé, pero sí presiento algo, que pueden ser ya las últimas fiestas, o cuando menos ya pero miren, ya son las últimas fiestas, pero ya está cerrado. Ya no hay la danza, hay gozo en nuestro corazón, pero ya no hay esas fiestas tan, ¿por qué no decirlo?, tan hermosas, cuando los verdaderos santos y santas de la Keilah local y mundial venían y nos gozábamos todos. Entonces, consideremos esto, hermanos: el primer Shabbat del año cerrado, el último Shabbat abierto del año hebreo. Eso es muy importante. Entonces, el Eterno nos lleva de la mano como si Él dijera: quiero que acaben todo el ciclo de fiestas y después vendrá otra cosa. Eso sin duda va a venir, sin duda va a venir. Ahora, voy a compartirles un tema que nos va a servir a todos. A mí me ha servido muchísimo cuando yo lo hice, digamos. Y es: ¿hablas contigo mismo? En forma de pregunta, ¿hablas contigo mismo? Miren, voy a ir con calma para no correr, pues en el sentido de que tú puedes anotar. No te puedo dictar todo el tema, nos llevaría mucho tiempo, pero sí que anotes las ideas más importantes. La mayoría de las conversaciones en el día son las que tenemos con nosotros mismos. O sea, es la que tú tienes contigo mismo. Ni siquiera con otras personas. Ni siquiera con otras personas platicas tanto como contigo mismo. Ahora, se disfruta de esto. 1, la privacidad de tu mente. Tú tienes privacidad en tu mente y nadie sabe lo que estás pensando sino solamente el Eterno, Yahweh. Y 2, se disfruta algo que yo aprendí desde hace muchos años a disfrutar: la soledad. Sí, tengo mi familia y demás, pero hay tiempos para estar solos y platicar desde luego con el Eterno, en primer lugar, con el Todopoderoso Yahweh, y platicar contigo mismo. Entonces, hablas contigo mismo y tú tal vez no habías analizado esto, o tal vez lo habías analizado, ahorita lo vamos a analizar con profundidad. Lo haces mientras trabajas, mientras comes, mientras haces ejercicio, mientras oras. Mientras estás escribiendo, hablas contigo mismo. Mientras caminas, mientras planeas negocios, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuántos pensamientos de este tipo hay aproximadamente en el día? Tenemos más, menos, 50,000 pensamientos al día. Y eso se convierte en conversaciones con uno mismo. Fíjense que es una cantidad extraordinaria. En los centros, digamos, de psicología o de psiquiatría, hace mucho tiempo se mide esto. Se le pide a una persona que esté quieta, bueno, no quieta totalmente, pero se le da un lápiz, etcétera, etcétera, y se le pide que vaya contando cuántas veces va teniendo un pensamiento y cuántas veces va platicando consigo mismo, y se ha llegado a la conclusión de 50,000 pensamientos al día. Por lo tanto, los que ya creemos en Yahshua HaMashiach y seguimos su bendita Torah, sus mandamientos, tenemos que tener una santidad siempre, o sea, no a veces arriba o a veces abajo. Hay un video que le titulé así, a veces arriba y a veces abajo. Entonces, siempre procurar que sean pensamientos positivos, porque de los pensamientos positivos se pasa al habla, pero aquí estoy hablando de que hablas contigo mismo, solamente en tu mente, y de ahí pasa a la acción. Entonces, puede pasar directamente del pensamiento a la acción sin haber hablado una sola palabra. Entonces pasaría directo, por así decirlo. Entonces hay que procurar que esos pensamientos sean positivos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Que todo lo que digas tú sea para bien. Porque todo esto afecta para bien o para mal la calidad de vida. Entonces que afecte para bien, no para mal. ¿Qué consejo doy? Uno, no recordar cosas negativas. Porque si tú recuerdas cosas negativas, la mayoría de esos 50,000 pensamientos, no digo que todos, pero sí la mayoría, vas a estar recordando eso. Y si es negativo, vas a tener un día negativo. Y como es Rosh Hodesh, vamos a procurar tener puros pensamientos buenos, limpios, claros, transparentes, como la bendita Torah que nos enseñó nuestro Adón Yahshua Mashiach, nos sigue enseñando, para que así los pensamientos sean positivos, tengas un bonito día y tengas un bonito mes y un bonito resto de año hebreo. Entonces, no recordar cosas negativas, sino recordar cosas bonitas, positivas. Ahora, atención. El lenguaje que utilizas para describir tus circunstancias determina cómo percibes. Entonces, el lenguaje que tú vas a utilizar, y no estoy hablando de hablar, aunque puedes articular palabras, pero realmente la conversación con uno mismo es en el pensamiento. Entonces, según el lenguaje que tú utilices para describir ciertas circunstancias, va a determinar cómo estás percibiendo las cosas, es decir, cómo las estás recordando. Y a propósito de recordar, valga la redundancia, ¿recuerdas cuando hablé de perspectiva en los videos del ego? Entonces, si tú participas o no de esas circunstancias, digamos, de esas maneras de pensar, vamos a suponer, te viene un pensamiento malo. Bueno, lógico, hay que quemarlo en el fuego del Ruach HaKodesh, tú le conociste como Espíritu Santo, pero te viene un pensamiento de que alguien te hizo algo, tú debes de saber perdonar, y sobre eso vamos a hablar en este Shabbat, en este sábado a las 4 de la tarde. Porque si no, entonces esos 50,000 pensamientos, o la gran mayoría de ellos, vas a estar recordando, y es veneno que está entrando a tu sangre sin que tú te des cuenta, como si te pusieras una inyección de veneno. O sea, es algo bastante delicado. Entonces, todo esto va a afectar cómo enfrentas los problemas, sean grandes o sean pequeños. Entonces, no vale la pena vivir amargados por recordar algo que te hicieron y que tú no perdones. No vale la pena. Por eso Yahshua HaMashiach dice perdonar hasta 70 veces 7. Ahora, hay una conexión entre lo que decimos y cómo lo decimos. Es muy diferente. Entonces, a ver, permítame explicar esto. O sea, si hay una conexión entre lo que decimos
y cómo lo decimos. O sea, muchas veces podemos ofender a alguien sin querer, por la forma como lo digamos. Al alzar la voz o al darle como más, como si fueran signos de admiración en la escritura, pero eso es en el hablar. Entonces, ¿qué no será para ti? Porque tú hablas contigo mismo más que con otras personas. Entonces, a ver, ¿cómo te dices las cosas? O sea, una cosa es lo que tú te digas y otra es cómo tú lo digas. Voy a poner un ejemplo. Se te cayó esta botella de agua y estaba abierta y entonces regó el mantel. ¿Se acuerdan del café derramado? Es un video, les invito a verlo, el café derramado. Entonces, a lo mejor dices, pero qué tonto soy. Ni siquiera abriste la boca y ya lo estás pensando. Te estás automaldiciendo. Ahorita voy a hablar de eso. Pero qué tonto o qué torpe o qué otra cosa, sin decir groserías. No, lógico. Qué bruto soy o qué estúpido soy. No son groserías, ¿eh? Eso no es grosería. No sé si en tu país es una grosería muy fea, pero no, eso no es grosería en el idioma castellano. Simplemente es una expresión de ser una persona que no piensa bien. No volverlo a hacer. Apapáchate. O sea, quiérete. Yahshua HaMashiach dice, amarás a tu prójimo como a ti. Eso, como a ti mismo. Entonces, a ver, si esos 50,000 pensamientos al día, 40,000, que son muchísimos, o 30,000, muchos, o 20,000, de todas maneras son muchísimos, vas a estarte regañando todo el tiempo y diciendo que eres un inútil, un torpe, un estúpido, un bruto, etcétera, no tiene caso, hermano, no tiene caso. Y a lo mejor sabes perdonar y has perdonado a los que te han ofendido, pero sigue eso en ti. Entonces recuerda, con quien hablas más tú es contigo mismo. Ahora, una cosa es el pensamiento y otra la realidad. Y tiene que ver cómo decimos, decía yo, las cosas. He dicho, esto tiene que ver con que he dicho que la mayoría de nosotros, todos, tendemos a exagerar las cosas. Tendemos a exagerar las cosas. Entonces, si tú tiendes de por sí a exagerar las cosas, hay personas, hay hermanos, lo digo así, tal cual, que de por sí, no es que estén mintiendo, es que es algo del ser humano, pues, y no se cae en pecado, lógico, si no se peca, bueno, la idea es, por ejemplo, tiré mucha agua y fueron 3 gotas, no sé si me doy a entender. Es que toda el agua la regué. Ese es otro término aquí en México, la regué. Entonces, pero es que ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Si con algo tan pequeño te metes tú mismo unas regañizas que nadie te da, estás mal. Entonces, vamos a corregir eso. Ahora, la manera como decimos las cosas, entonces ya no vamos a exagerar para empezar. Si ya no exageras las cosas y ya no te autorregañas, tu estado de ánimo va a mejorar. Y va a mejorar en la manera que hables contigo mismo. Es decir, como si vas hablando contigo mismo, pero vas puliendo que ya no te regañes y menos decir palabrotas feas, ¿no? Groserías ya leperadas, ¿no? Eso no es correcto. Entonces, en la manera que tú vayas corrigiendo eso, vas a ver cómo tu estado de ánimo va a cambiar. Mira, en la conversión a Yahshua HaMashiach, varios nuevos hermanos, ahora es por teléfono la administración, y muchas veces sigue siendo directa. Entonces, a ver, la persona dice, doctor Orroe, yo era un grosero, me la pasaba diciendo majaderías y maldiciendo a medio mundo, incluyéndome a mí. Pero como eso cambia porque recibe uno al Creador, a Yahshua, al Mashiach, al Salvador, y vamos leyendo su Torah y vamos santificándonos gracias al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, entonces cambia la manera de pensar, de hablar y de actuar. Pero recuerda, aquí estamos hablando de hablas contigo mismo, ese es el título del tema. Entonces, a ver, conforme tú hables, o sea, de acuerdo como tú hables más bien contigo mismo, ¿va a mejorar tu ánimo o va a desmejorar? Entonces, la productividad
Es decir, el ser productivo, el dar resultados en el trabajo secular, en la profesión, en el oficio que tengas, y pues que más en todo lo espiritual, si tú estás ministrando Torah, eres consejero, o cuando menos eres un nuevecito, un hermano nuevecito y te damos la bienvenida, una hermana nuevecita y te damos la bienvenida. Entonces, la productividad va a mejorar muchísimo. O sea, mejora mucho en todas las áreas de la vida si tú hablas contigo mismo positivamente. Si tú hablas contigo mismo positivamente y no te estás autorregañando todo el tiempo, entonces vas a mejorar mucho en tu productividad. Vas a ser más hábil para hacer las cosas. Te lo digo por experiencia, bendito es Yahshua Mashiach. Cuando yo digo que soy doctor, no es para presumir, no, es que hay gente que dice doctor, pero es doctor en teología, hay doctor en ciencias, doctor en abogacía. No, pero me refiero que soy médico cirujano, o sea, no es para presumir, eso es para simplemente aclarar. Entonces, a ver, yo como médico, mi productividad va a ser mayor si yo tengo pensamientos positivos, conmigo mismo empezando. Si no, ¿cómo voy a transmitirlo a los demás? ¿De acuerdo? Entonces trata de vivir feliz y hacer felices a los que nos rodean. Ser uno feliz y hacer felices a los que nos rodean. Pero si hablas contigo mismo cosas negativas, eso te va a afectar para mal. Te va a afectar en tu estado de ánimo, te sentirás indefenso, es cuando viene la depresión, entre tantas cosas, y vas a ver los problemas pequeños como gigantes, como grandes, muy grandes. O sea, de algo pequeño va a ser muy grande, porque estás acostumbrado así, a exagerar. Tiraste 3 gotas de agua, no pasa nada. Y si tirabas todo el agua, no pasa nada tampoco. Por eso vean el café derramado. Y también el video que ya les dije, les recomiendo a veces arriba o a veces abajo. No, eso no debe ser. Siempre tenemos que estar arriba. Ahora, muchas veces no es que se hagan los problemas pequeños grandes o gigantes, no. Sino que muchas veces, la gran mayoría de los casos, ministrando a mucha gente, muchos nuevos ya hermanos, es crear problemas donde no los hay. Esa es una cosa grave, porque eso ya es patológico, eso ya es de enfermedad, casi psiquiátrica. Yo he dicho que cuando no se contemplan bien las cosas, se puede acabar en paranoia, en una locura. Entonces no hay que crear problemas. Has oído tal vez el dicho aquí en México es: no hagas una tormenta en un vaso de agua. Sí, no sé si en su país se dice este dicho. Entonces, un problema pequeño, lo veas como grande, y otra cosa es crear problemas o inventar problemas donde no los hay. Si tú has creado problemas, es decir, donde no los hay, o has visto problemas donde no los hay, entonces tú te estás haciendo, no sabes el daño que te estás haciendo. Porque esas pláticas que tú tienes contigo mismo te están llenando de más veneno. Y médicamente hablando, ya lo dije en varios temas, aumenta el cortisol, se libera más adrenalina, baja la dopamina, y entonces cuando vienen las enfermedades. Entonces, a ver, yo lo ministré en el cáncer de colon. Si gustan buscar después de esta administración, ahí ministro que la mayoría de las personas de hecho el 99.9% de las personas que tienen cáncer de colon es porque se maldicen ellas mismas. Son muy gritonas, maldicientes. Como se maldicen ellas mismas, maldicen a los demás. Ojo, atención a lo que voy a decir. Quiero hablar algo médico. Es como no querer dejar ir. Las personas que son posesivas no quieren dejar ir. Y como no quieren dejar ir, son las personas que son estreñidas. Perdón que haya yo mencionado esto, pero no es pecado. O sea, ¿hasta dónde nos puede afectar esto? Vamos a pensar positivamente y hablarnos con respeto y cariño, porque somos hijos de Yahweh. Controla tus pensamientos, dice Rav Shaul, Pablo, como tú lo conociste, llevar todo pensamiento cautivo a Yahshua. O sea, llevar todo pensamiento que tengo, Yahshua, ¿es bueno esto o es malo? ¿De acuerdo? Eso es llevar todo pensamiento. Si estoy diciendo que tenemos 50,000 pensamientos,
Pues es que todo el tiempo tenemos que estar hablando con el Eterno. Entonces, a ver, voy a decir eso. Si tú controlas tus pensamientos, vas a controlar tus emociones. Ojo con esto, es muy importante. Si tú controlas tus pensamientos, vas a controlar tus emociones. Entonces, la manera como pensamos y hablamos de nuestras experiencias modifica nuestros sentimientos al respecto de esto, X o Z. Voy a volver a repetir esto. Entonces, a ver, según cómo pensemos, de la manera como pensemos y hablamos de nuestras experiencias, pero me sorprende esto. Por ejemplo, vale la redundancia, no digas, esto es lo peor que me ha pasado. No, no lo digas. No, porque entonces el Eterno puede tomarte la palabra en eso y puede mandarte una lección para que aprendas a no decir eso. Mejor no lo decimos, porque muchos dicen, esto es lo peor que me ha pasado. Otros dicen, mi vida se acabó. Sobre todo las personas que no conocen al Eterno Yahshua. O todo lo arruino, no sirvo para nada, soy un inútil. No, es que no has puesto atención en tus pensamientos. Como no perdonas, tienes ese rencor. Y entonces el trabajo que hiciste te salió mal. Entonces, a ver, en la Biblia el Eterno, no vamos para allá, dice en Mateo 22, verso 36 en adelante, amarás a el grande mandamiento, ¿se acuerdan? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de principio la Biblia, el Tanaj, nos dice que no maldigamos. Maldecir, son dos palabras, maldecir, es maldición. Es decir, se termina tu perspectiva optimista de las cosas si tú piensas así. Si tú piensas, eso es lo peor que me ha pasado, mi vida se acabó, todo lo arruino. No, eres un inútil, no. Entonces todos nos dio el Eterno un grado de inteligencia, bendito es su nombre, Yahweh. Entonces la carga emocional que todo esto aporta es muy grande, para bien o para mal. Entonces pensemos positivamente. Vamos a suponer, se cayó el agua. Torpemente la tiramos, ¿no? La botella. Se regó el agua. Pero se me olvidó. Estás pensando. Estás hablando contigo mismo. Se me olvidó cerrarla. Pero ya no te hables tan feo. Si no permites que nadie o no toleras que nadie te hable feo, ¿por qué tú te hablas feo? Aleluya. No debe de ser eso. Entonces, digamos, todo lo que es optimismo se acaba en ese momento si tú piensas así. Y la carga emocional que todo esto aporta, decía yo, es muy grande, para bien o para mal. No permitas que te aumente la presión, que te suba la glucosa, el azúcar. No permitas que te vengan enfermedades de todo tipo por estarte maldiciendo. Esto es algo que yo sí quiero recalcar mucho el día de hoy. Ahora, hay varios audios sobre la ansiedad, etcétera. De hecho, la ansiedad se da por un estrés continuo. O sea, el estrés no es ansiedad. La ansiedad viene por estrés. Explico. El estrés es estar nervioso porque se tiene que resolver algo al momento y después viene otra cosa y hay que resolverla. Eso es estar estresado. La ansiedad es cuando se acumula mucho estrés, lo voy a decir en plural, no sé si se puede decir en inglés, estreses, o sea, muchos estrés, entonces eso se vuelve ya ansiedad. Entonces, antes de que se llegue a la ansiedad, mejor parar y eso. Ahora, muchos dicen, usted dice siempre yo, no es el yo del ego, no, es que soy médico, veo mucha gente, etcétera. Entonces, lo que sí, al ver mucha gente, tanto como médico como Roé, les puede decir esto, que la gran mayoría de problemas de ansiedad está por estrés. Entonces la persona se estresa y dice, pero qué burro soy, ¿por qué no lo hago tan rápido? Que esto y que el otro y que aquí y allá, etcétera. Y se está uno regañando todo el tiempo. Entonces la persona tiene varios estrés y entonces cae en ansiedad. El estrés viene sobre todo, por ejemplo, yo la frase que más he oído es, ¿y si no me da tiempo?
tienes que hacer esto, ¿y si no me da tiempo? ¿Y si no me da tiempo? Y si tu jefe te dice, tienes que hacer esto, ¿y si no me da tiempo? Ese es estrés, resolver algo al momento. Pero como se acumulan, repito, varios, estrés se vuelve ansiedad. Ahora, ¿quién habla mal de ti? Tú mismo. ¿Hablas contigo mismo? Es el título del tema. Entonces, mejor pensar positivamente. Sí, en el nombre de Yahshua, primeramente, Él me dará tiempo. Vean la manera de... Entonces, conforme vamos cambiando la manera de pensar, va repercutiendo en nuestra salud en el cuerpo y va cambiando también eso, la manera de tratar a los demás. Entonces, a ver, esto es lo más importante que yo he visto, la frase más frecuente. Y si no lo hago bien, y si no acabo a tiempo, ¿qué crea eso? Tristeza. Y como número 2, ¿o al prójimo le dices groserías? No, porque tú ya eres nacido de nuevo. La pregunta es, ¿por qué tú te tratas tan mal? Tú no te tienes que tratar mal. Entonces, a ver, todo se hace, miren, la mayoría de las cosas que hacemos se hacen con un poco de tiempo y esfuerzo. No es que yo menosprecie, al contrario, yo tengo mi esposa y ella trabaja mucho, me refiero en la cocina, etcétera. Entonces, a ver, yo veo cómo me plancha mi ropa, etcétera. Entonces, a ver, se hacen muchas cosas en poco tiempo y con poco esfuerzo. Entonces, irlo haciendo por partes. La cosa es organizarse. ¿Has oído organigrama? Sí, que se tienen que hacer las cosas. Por ejemplo, doblar la ropa. Todo lo que son quehaceres del hogar, doblar la ropa. Requiere poco tiempo, porque no tienes un ejército al cual doblarle la ropa, sino solamente a tu familia. Como mamá o ama de casa. Lavar la ropa. Lavar los trastes. Entonces, la mayoría de las amas de casa que no se organizan caen en estrés y se empiezan a automaldecir porque no les salen bien las cosas. Vamos a suponer que un marido le dice a su mujer, oye, ¿y mi camisa? Ay, se me olvidó planchártela, está toda arrugada. ¿Pero por qué se le olvidó planchar? Porque no se organiza. Es decir, la cosa es que no se tiene por qué hacer así. Todos tenemos que tener organización para que las cosas salgan bien. Entonces, a ver, repito, doblar la ropa, lavar los trastes, o lavar la ropa, no sé, los trastes sí, doblar la ropa. O sea, son cosas que vas a hacer todos los días como mamá de casa, te va a llevar poco tiempo y esfuerzo, porque no estás levantando pesas o llevando un gran peso ahí, no. Ahora, si tú como ama de casa te vas a automaldecir, no, quiérete un poquito, te tienes que querer mucho más todavía. Entonces he platicado esto, a ver, vale la redundancia, cuando se platica con uno mismo, contigo, tú platicas contigo mismo y algo negativo, eso se va a guardar en el subconsciente. Entonces tú platicas cosas negativas contigo mismo, se guarda en el subconsciente, se va guardando en el subconsciente de la mente y de repente, ¡pum!, explotas. Es cuando la gente explota. Y eso, bueno, en nosotros, como decía, nos dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre el enojo. O sea, que no dejemos pasar este día sin antes reconciliarnos con el Eterno y con la persona que hayamos tenido algún problema. Pero aquí la cosa es que estoy hablando, hablas contigo mismo, ni siquiera es con otra persona, sino contigo mismo. Entonces vas a hacer esto. Háganme caso porque sé lo que les digo. Vas a decir, Padre Eterno, perdóname. Soy tu hijo o tu hija y me estoy ofendiendo demasiado. Y no eso es lo que tú quieres. Yo sé que tú quieres que yo me ame y ame a mi prójimo. Dice el Eterno Yahshua, amarás a tu prójimo como eso, a ti mismo. Así ya no vas a explotar. Lógico, porque ya no va a haber pensamientos en el subconsciente ahí negativos. Ahora,
El bloqueo, por lo tanto, de la felicidad. O sea, la felicidad es bloqueada muchas veces por estas pláticas contigo mismo. ¿Cuántas veces por una preocupación, a todos nos ha pasado, yo me incluyo, no hemos disfrutado una comida? Porque estamos pensando en un problema que realmente es poco, pero se hizo gigante, o realmente no existe, ¿sí? Y entonces, cuando te diste cuenta ya te acabaste la sopa. ¿A qué supo la sopa? Pues quién sabe. ¿De qué era la sopa? Pues quién sabe. Porque comiste así, ¿sí o no? Eso, esa es la realidad. Y entonces hasta el postre llegas y no disfrutaste de la comida. Entonces vamos a empezar por hacer ese tipo de separaciones, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y todos vamos en un proceso, yo me incluyo, todos vamos en un proceso. Entonces yo, para bendecir a una persona, tengo que bendecir el nombre del Eterno en primer lugar y bendecirme a mí mismo. O sea, no estar todo el tiempo, ay, qué lindo eres, ¿no? No, sino la idea es no maltratarnos, porque esta vida de por sí es difícil en ciertos casos y no tenemos por qué nosotros mismos hacerla más difícil. Entonces vas a empezar a hablar contigo mismo con amor y cosas positivas. Lógico, el perdón es indispensable. Si te han ofendido es indispensable para que no tengas problemas en tus pensamientos, valga la redundancia. Entonces, a ver, eso la manera de que nosotros hablamos con nosotros mismos va a afectar tanto el presente como el futuro, porque el pasado ya se fue. Entonces el presente, lo que yo decía de disfrutar una buena sopa, o hasta el postre, o el futuro. Entonces, para que tu futuro, el tuyo y el mío, sea mejor, tenemos que pensar positivamente. El hablar da a entender cómo comprendemos la vida. A ver, cuando tú estás en una reunión con hermanos, que ahora por esta situación de la pandemia, pues, lógico, nada más con 2 o 3 o 4 máximo. Entonces, el hablar o cómo hablas o cómo lo dices da a entender cómo comprendes la vida. Si tú, por ejemplo, hablas contigo mismo groseramente, etcétera, es cómo estás comprendiendo la vida. Tal vez no te estoy juzgando, tal vez fuiste, no sé, no tuviste una infancia feliz, pero por eso veniste a los pies de Yahshua, para perdonar todo. Si tu padre no fue el padre correcto, tu mamá no hasta te maldijo, me han platicado tantas cosas, que les han dicho maldito el día que naciste. ¿Te imaginas que te diga eso tu mamá? Si te lo dijo, perdónala. Honra a tu padre y a tu madre, dicen los mandamientos en Éxodo 20. Entonces, a ver, el hablar da a entender cómo comprendemos la vida. ¿Cómo la estás comprendiendo? Pero estamos hablando de hablar contigo mismo, según lo que tú consideres. Entonces, piensa cosas hermosas y ámate, ámate. Si piensas que la vida es injusta, lógico, así verás la vida. Porque si así estás tú pensando que la vida es injusta, pero fue injusto tal vez 1, 2 o 3 o 10 o 1000 contigo, pero tal vez un hermano fiel a Yahweh y fiel a ti ha sido justo contigo, y tú por los 1000 has despreciado a ese hermano o a esa hermana. Cuidado, no todos son hipócritas o traidores, no. Entonces, a ver, porque si tú piensas que la vida es injusta, vas a ver la vida así y vas a percibir, injusticias donde no las hay. Y todo te va a parecer malo, negativo. Si una persona te sonrió o no te sonrió, si te hizo un gesto, etc., todo lo vas a tomar por lo negativo. Sí, claro. Y entonces eso te ha hecho daño. Y luego se observa eso hasta en el lenguaje corporal. Entonces, por favor, dejemos de ser, yo te digo aquí en México, jarritos de amozoco, o sea, muy delicaditos. No, o sea, amar a Yahweh con todo el corazón, el alma, la fuerza, la mente, el ser. Amarnos nosotros, amar al prójimo como nosotros mismos, pero eso es amarnos realmente, no odiarnos.
Porque hay gente que se auto-odia, por eso acaba con esos tipos de cáncer. Entonces, cuando una persona piensa, por ejemplo, que no logrará nada, esa persona se va a esforzar menos en su trabajo, en su estudio. Voy a volver a repetir la idea. Cuando una persona piensa, no voy a lograr nada, ya no se va a esforzar, porque así tiene pensada la vida, se habla consigo mismo. Ni siquiera lo habla con un compañero, con el papá, con la mamá, o algún compañero, no, nada. O si está estudiando con otro estudiante, no. Va a pensar, no voy a lograr tener título, no voy a lograr esto, no voy a lograr tener 10. En lugar de esforzarse, se va a esforzar menos en su trabajo, en su estudio, y entonces es cuando viene el fracaso y no el éxito que el Eterno marca en la Biblia. He ministrado mucho sobre el capítulo 1 de Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Nada más anoten la cita. Porque si tú sigues la Torah que mi siervo Moisés te enseñó, tendrás éxito y suerte en todo lo que hagas, y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Que perdonemos, perdonamos, bendecimos, bendecimos. O sea, todo lo que nos diga el Eterno. Ahora, la percepción se convierte en tu realidad, no en la realidad. Es decir, la percepción, repito, se convierte en tu realidad y no en la realidad, sino en tu realidad. Eso hay que romperlo. Las personas que en su perspectiva está el éxito, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Moshe, David, el rey, etc. Las personas que en su perspectiva está el éxito, ¿cómo se van a sentir? ¿Deprimidos? No. Se van a sentir vivos y llenos de energía. ¿Por qué? Porque tienen la mirada fija, presta en el éxito. Aquí voy a hablar del galardón. Por ejemplo, en Génesis, nada más anoten la cita, Bereshit 15, verso 1, el Eterno le está diciendo a Abraham, grande será tu galardón. A ver, vamos a leerlo por amor a los nuevecitos. Vamos para allá, a Génesis. Y encuentras en Job, grande será tu galardón. Y encuentras así. Miren, dice aquí en Bereshit, Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo no creo ni de chiste que se haya imaginado otra cosa Abraham, más que el éxito. Ya estaba la bendición. Tomen la tierra prometida, entren a la tierra, tómenla. Llegaron 10 espías que había mandado Moisés con malas noticias, y solamente Josué y Caleb, 2 de 10, de 12, llegaron, con buenas noticias. ¿Qué predominó? Las malas noticias. Le hicieron caso a los 10 y por eso hubo juicio contra Israel. Entonces, a ver, el galardón. Bíblicamente, el éxito es el galardón. ¿Cómo podemos definir galardón? En el diccionario de la lengua española dice premio, etcétera. Porque la salvación es otra cosa. La salvación es por gracia. Y pueden ver el video Coronas y Galardones. También está en audio. Coronas y galardones. Ahí hablo de que hay varias coronas y varios galardones. Entonces, para los creyentes en Yahshua HaMashiach. Entonces, a ver, a eso se refiere con el éxito. Porque el éxito aquí en la tierra se considera siempre como ganar pura plata, dinero. No, pero no se trata nada más de eso. Claro, tenemos que comer bien, etc. Pero la idea es el galardón, el éxito en todo lo que se haga. Por ejemplo, ahorita, que almas escuchen la palabra de Yahshua y se conviertan de las tinieblas a la luz. Aleluya. Y venga de la potestad de Satanás, Yahshua HaMashiach le reprenda, a la luz de Yahshua HaMashiach. ¿Estamos hablando de dinero? No. ¿Es éxito? Sí. ¿Es galardón? Sí. Bendito es el abacados. Entonces, ¿eso cómo viene? ¿Cómo se hace eso? Porque hay pensamientos positivos. Hablo conmigo mismo con pensamientos positivos.
porque bendigo al Eterno. Yo no puedo bendecir al Eterno, de mi boca no puede salir agua dulce, agua salada. No puedo bendecir al Eterno y maldecirme a mí mismo y a los demás. ¿Cómo sería eso? Entonces recuerden sobre el galardón. Ahora, Yahshua HaMashiach por eso nos insiste en tener fe, porque teniendo fe se tendrá éxito en todo. En tu negocio, ahorita lo puedo decir porque estamos fuera de Shabbat, tu negocio para ganar lo suficiente, llevar el suficiente sustento para tus hijos, etc. Entonces, no digas es por mala suerte. Por cierto, hay un tema que así le titulé, ¿existe la mala suerte? Entonces no digas es por mala suerte. Más bien podías decir así, voy a soportar esta situación porque yo sé que es para mi bien. En caso de que estés pasando alguna situación, supéralo y rápido. Cualquier cosa, dice la Biblia que todas las cosas que nos suceden a los creyentes es para bien. Entonces, con tantas frases nos podemos maldecir y no debe de ser. ¿Hablas contigo mismo? Claro que sí. Ya dije 50,000 pensamientos al día, hermanos preciosos. Preciosas en el eterno Yahshua HaMashiach. Entonces, a ver, en nosotros está la posibilidad de determinar cómo queremos pensar, porque el Eterno nos ha dado libre albedrío. Y de pensar y de hablar con nosotros mismos, y de hablar con los demás, y de actuar con los demás, pero empezando por nosotros mismos, actuar con nosotros mismos. Una persona que no se ama, con algo tan sencillo, no se cepilla los dientes. No se cepilla los dientes ni educa a sus hijos a cepillarse los dientes después de cada comida. Porque no se ama, aunque después los dientes se le estén cayendo a pedazos. ¿Eso puede ser amor? No, se está odiando la persona. Está gritando sin que hable que se odia. O sea, tenemos que ser cuidadosos en todo. Entonces, a ver, de hecho, tengo varias ideas en la mente y quiero, con algunas cosas que anoté aquí, muchas veces cuando las personas o cuando tú mismo has pensado, pues esto es para mala suerte, o tengo mala suerte, o no tendré éxito, voy a fracasar, ya lo estás predeterminando. Entonces, puedes detener ahí tu vida o retroceder. Yo diría que mejor un empujón para seguir adelante. Seguir adelante, es decir, porque la vida todavía te va a prestar primeramente el Eterno muchos años y pues pases vivo al milenio, y yo te deseo lo mejor. Entonces, ¿vas a seguir pasando la vida hablándote tú mismo mal? Ahora, la gran mayoría de los eventos externos no afectan nuestra vida. Ojo con esta frase que acabo de decir. Atención, la gran mayoría de los eventos externos no afectan nuestra vida. ¿Qué afecta nuestra vida? Nuestros pensamientos y hablar con nosotros mismos de una manera negativa. El interior nuestro es cómo pensamos y cómo hablamos con nosotros mismos, ni siquiera con otra persona. Eso es lo que afecta. O sea, no tanto los eventos externos, sino lo que afecta más es lo que pensamos y cómo hablamos de nosotros mismos. Te pongo un ejemplo rápido. Un terremoto. Que el Eterno tenga compasión de todos. Es un evento externo. ¿Nos afecta? Sí, claro que sí. Se estremece nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, se acelera el corazón. Padre, ten compasión de todos. ¿Sí o no? Es un momento. Pero ¿cada qué tiempo tiembla? ¿O cuántos temblores has sentido? A lo mejor muchos, como en Chile, el país de Chile, pero no tanto como tus pensamientos. Entonces, a veces es más tóxico, más venenoso, más dañino tus pláticas contigo mismo que un terremoto. Increíble. Porque un terremoto no va a provocar cáncer. Pero el odiarse a sí mismo, y tú si hablas contigo mismo y te maldices, eso sí puede provocar un cáncer. Eso sí que afecta. Entonces tienes que rechazar toda sensación de daño. Y el daño va a desaparecer solo, por así decirlo. O sea, el miedo es a lo que me refiero.
Entonces, no es tanto el peso de las circunstancias, hermanos, sino el peso que se le da a esas circunstancias. Entonces voy a volver a repetir la idea. No es el peso de las circunstancias, sino el peso que tú le das a esas circunstancias. Repito por tercera vez. No es el peso de las circunstancias, sino el peso que tú le das a esas circunstancias. De un problema chico a hacer un problema grande o crear problemas donde no los hay. El poder hacer o no hacer algo está determinado por la mente subconsciente, ni siquiera la mente consciente, y no por la realidad. O sea, la mayoría de las conversaciones que se tienen consigo mismo cuando no se es un buen creyente en Yeshua Mashiach, eso hace muchísimo daño. Sí quiero recalcar esto. Entonces, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Recuerdas sobre la exageración? Sí, se exagera, generalmente se exagera. Vi una arañota, era una arañita. Salió un alacrán gigante, era un alacrán pequeño, un escorpión. De todas maneras hay que tener cuidado, lógico. Pero generalmente se exagera. Y así es en tus propios pensamientos para conversar contigo mismo. Entonces no tiene nada que ver con la realidad. Son circunstancias, pero no tienen nada que ver con la realidad como tal. Entonces hay que estar, yo el tema que di en Shabbat es la fuente de poder. Hay que estar cerca de la fuente de poder. ¿Quién es? Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Y entonces tendremos vitalidad. Y Yahshua, si nos está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo, vamos a hacerlo desde hoy, empezando por esta preciosa noche que es inicio de mes hebreo. Entramos al 5.º mes hebreo. Ahora, repito, no hay que estar a veces arriba y a veces abajo, sino siempre arriba. ¿Cómo? Siempre en santidad. En Kedusha, una santidad total, y no como el sube y baja que tú jugabas y yo también cuando éramos niños. Entonces, me refiero siempre pensar en el galardón, el éxito, y no pensar en el fracaso. O sea, no busques la respuesta porque tú eres la respuesta. O sea, la respuesta está en Yahshua, todas las respuestas. Pero muchas veces, muchas almas me consultan esto, lo digo con humildad. Me dicen, es que hay esto, es que el otro, pero tú eres tu propio enemigo, te das cuenta, tú eres tu propio enemigo. Estás hablando contigo muy mal, te odias. Hay que romper eso. Entonces va a haber felicidad o frustración. Eso va a dar desesperación y eso va a degenerar en una depresión. Quiero llevarlos para finalizar al libro de Job. Por favor, vamos a buscar el libro de Job. Bendito es el Abacados. Déjenme recordar la cita. Esta es Job 31. Vean cómo vale la pena guardar los ojos. Aleluya. Aquí lo dice Job, un K2. Job capítulo 31 dice así: hice pacto con mis ojos. En forma de pregunta dice: ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Elohim? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Él era casado. ¿Cómo iba a mirar a una virgen? Eso es a lo que me refiero con guardar los ojos. Porque hasta en eso hay un premio, hay un galardón. Recuerda, la salvación es por gracia. No nos cuesta nada. Los galardones se ganan. Y solamente los valientes van a lograr eso. Vale la pena voltear la mirada por ver unas piernas que ya lo he ministrado muchas veces. Ahí se pierden puntos, se restan puntos. No debe ser así. Entonces, miren, si eso decía Job, ¿qué podemos decir nosotros ahora? Yahshua viene pronto. Cierren su Tanaj, cierren su Biblia, y creo que este tema te va a servir de mucho. A mí me ha servido de mucho. Bendito es el Abacados, bendito es el nombre del Abacados. Vamos a ponernos de pie allá en casita, por favor. Entonces, ya jamás decir todo lo arruino, todo lo hago mal, no sirvo para nada, soy un inútil, se acabó mi vida.
soy un asco. No, pues eso no, no hay que decir esas cosas, no hay que decir. Un creyente en Yahshua Mashiach se ama. Por eso cuidamos nuestros pensamientos. Miren, los pensamientos es en la parte más alta de nuestro cuerpo. Está en el alma, pero funciona el cerebro. Y donde debe ser, donde es más alto todo, el nivel espiritual, todo en la mente, en el alma, los pensamientos, es donde el hombre peca. Y luego lo ejecuta con las manos y con los pies y con sus órganos sexuales y demás. ¡Qué increíble! Donde debemos estar más altos, la gente está más bajo. Nosotros ya no, tú ya no. Haré una oración para aquellos que se han estado maldiciendo. Levanta tus manitas, eso. Déjame orar por ti. Bendito Padre el Celestial, Yahweh Sebaot, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Abba, yo he ministrado a mis hermanos que ellos hablan consigo mismos y que desde ahora lo hagan positivamente, pensando en el galardón que tú prometes, Abba. Y para vivir feliz y hacer felices a los que les rodean. Para tener buena salud en espíritu, en alma y en cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Eso, Padre eterno, toda Gabá, muchas gracias por la administración de tu palabra, Abba. Ahora bendeciremos a nuestros niños, bendito sea tu nombre.